Hola, hola, ¿cómo estás en tu canal de Luigi Gonza Emprendedor? Donde siempre te voy a incitar, retar, invitar y motivar a echarle todos los kilos, campeón, campeona, porque puedes, quieres y lo vas a lograr. Así es, mi líder. El día de hoy vamos a hablar del diccionario del negocio inmobiliario. Diccionario del negocio inmobiliario es importante si estás en la carrera de bienes raíces, si ya eres un profesional. ¿Por qué? Porque esto es como cuando yo estudié la carrera de leyes. Cuando yo estudié la carrera de leyes, la verdad es que no entendía muchos términos jurídicos. Y si estás en el corretaje, te estás iniciando o ya eres un profesional, este es un libro indispensable para tenerlo en tu biblioteca, en tu cabecera también y en cualquier momento que tengas que hacer transacciones. ¿Por qué? Porque es un diccionario inglés al español, español al inglés, en lo que viene siendo la terminología de todo Latinoamérica, del norte a centro hasta el sur. Entonces es lo que dice el autor de esta obra, que se llama Marcelo Salles. Marcelo Salles, pues gracias por esta obra literaria, está muy bien, muy completa. Y bueno, te voy a explicar lo que de inglés al español quiere decir, nada más 10 puntos importantes, así que pon mucha atención porque son los que más se utilizan, aunque tienes que leer este diccionario, tienes que tenerlo de cabecera y tienes que manejarlo todo el tiempo, porque muchos términos que vienen siendo los que utilizamos en el corretaje inmobiliario son anglicismos. Por ejemplo, el punto número 1, accession. Accession es accesión, es el modo de adquirir el dominio, lo que se produce o se une o incorpora de forma natural o de forma artificial. Puedes llevar a cabo, por ejemplo, en un terreno hay una accesión cuando se recorre el río o el mar, en cierta manera, aunque es de carácter federal, tiene una accesión. O si tú, por ejemplo, pones dentro de tu propiedad una estatua, se está adhiriendo de forma artificial. Entonces es parte de lo que viene siendo ese inmueble, se está adquiriendo ese dominio. Todo lo que de forma natural o artificial se viene adhiriendo, y ha sucedido en terrenos. Por ejemplo, hay terrenos con un pequeño excedente de 1 metro. Apenas fuimos a ver unos terrenos que estamos promoviendo a la venta y tiene 1 metro de diferencia, con todo y lo que se hizo de deslinde y apeo, que también es algo que tienes que leer aquí, que es deslinde, que es apeo. Se incorporó 1 metro de forma natural, porque en las medidas y colindancias que se hicieron, ese metro quedó volando porque una persona pues simplemente no la tomó en cuenta para hacer bien su horizontal, su planificación y su plano arquitectónico, y dejó 1 metro irregular, no así totalmente hecho, ¿no? Y bueno, eso está en accession, está en accesión. Otras ocasiones hablamos de dropear, eso es entre español e inglés, pero es drop. Y cuando decimos give him a drop, o dale un drop, o usa un drop, estamos hablando de bajar el precio, o cuando también las cosas bajan de valor. Entonces drop es bajar de precio o de valor. Cuando estamos mostrando una propiedad y decimos este es un cajón de estacionamiento, nos referimos como tercer punto al parking space. Parking es en donde alguien se estaciona, como en el norte dicen parquear. Space es el área, parking space es área de estacionamiento, o lo que coloquialmente llamamos cajón de estacionamiento. Given in payment, cuando nosotros decimos given in payment, es en dación en pago. Muchas veces la gente obtiene un crédito hipotecario, no puede pagar la casa, y en inglés es given in payment, o sea, dación en pago. Si los hacen firmar un convenio y que diga dación en pago, es que ya nada más tienen que ejecutar ese convenio si se deja de pagar conforme se haya convenido ese asunto de carácter mercantil. Cabinet work. Cabinet work es ebanista, es la carpintería fina de maderas que en un momento dado se utilizan en los interiores de las casas o también en exteriores, pero es cabinet work, o sea, es un ebanista que normalmente lo que hace son cajones
dentro de la propiedad, o bueno, no son cajones, son closets, puertas y todo lo que tiene que ver con la madera fina. El trabajo interno que tiene que ver mucho con la estética del inmueble en la parte interna, ¿no? Trust, fideicomiso, eso es muy usado para cuando se hacen inversiones extranjeras o inversiones de extranjeros en México, en Perú o en cualquier otro lugar. Normalmente se utiliza un trust o un fideicomiso para hacer ese tipo de inversiones, o hay terrenos que se hacen o se realizan las acciones legales para que entren en un fideicomiso, o sea, en un trust, y eso es banco, el que es propietario y que en un momento dado le vende a un extranjero, y es como en México solamente pueden comprar los extranjeros a través de un trust o fideicomiso. El profit, cuando hablamos de profit, hablamos de ganancia o utilidad económica, lo que la gente tiene como ingreso que se incorpora a su patrimonio. También estamos hablando del haber. Cuando estamos hablando de ingresos y egresos, hablamos del haber, que viene siendo los assets. Es el patrimonio de la persona. Entonces, alguien puede preguntar, how many assets do you have? ¿Cuántos assets tú tienes? Y la respuesta sería, bueno, tengo una casa, tengo hasta otro mueble que es una moto, un carro. Esos son los assets. Aunque en lo que viene siendo el emprendurismo, no una casa y un carro viene siendo precisamente el patrimonio, se toma en cuenta como un pasivo, pero bueno, esa es otra historia, pero viene siendo parte del patrimonio para un contador. Esos son los assets. Ahora, hay una cosa que se tiene que pagar todo el tiempo, que viene siendo el real estate tax. El real estate tax viene siendo los impuestos que se tienen que pagar de predial. Es la contribución que se hace al Estado o al gobierno, y en este caso al municipio, en el caso de México, que viene siendo real estate tax. Puede ser otros impuestos, como el ISR, el IVA, que se paga en México, son real estate tax. O en caso de que se diga en plural, real estate taxes. Muy bien. Y algo que tienes que tener mucho en cuenta es cuando compras o se va a vender una propiedad, es si existe o no existe un trial, o sea, un juicio, que está en proceso donde un juez tiene que dictar una sentencia. Un trial o juicio es muy importante que lo cheques en plataformas como Data Jurídica o Búho Legal, independientemente que vayas al registro público de la propiedad y el comercio y tenga una libertad de gravamen. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el entre el apartado, la promesa de compraventa, se genera precisamente ese gravamen. Entonces, los 3 meses, 4 o 5 meses que estuviste trabajando, se van a echar ahí a perder por un juicio, un trial. Entonces, es importante que estemos bien documentados, que estemos bien, pues con el conocimiento total de un diccionario inglés-español, porque también hasta en español te da una idea de algunos términos que en un momento dado son importantes de aprender en cuanto a lo que viene siendo los bienes raíces, y pasar de ingresos ordinarios a ingresos extraordinarios. Normalmente yo hablo de resumen de libros, pero no había contemplado este diccionario, pero siempre es importante cuando entras o estás en un negocio, y las grandes inmobiliarias siempre tienen un diccionario inglés-español, español-inglés, a efecto de que si te llegan con una palabra, un anglicismo, o estás negociando con un extranjero de habla inglesa, pues sepas qué es profit, qué es asset, qué es real estate tax, qué es trial, qué es parking space, qué es drop, o te llega de repente un chicano o pocho o México-americano y te empieza a hablar entre inglés y español, pues tienes que entender qué es un trust, qué es un cabinet work o giving in payment. Todos esos conceptos son importantes, son adicional a todos los que estén aquí a efecto de cerrar ventas. Si eres un cerrador de bienes raíces, sí o sí tienes que hacerte de un diccionario inglés